Pues nada, tenemos aquí este Mercedes, carrocería W203, con el panel de la puerta totalmente, llamémoslo así, reventado. Para poder quitar el panel, si os viene montado, tenéis que quitar esta chapilla que tenéis aquí, que es del airbag, que lo que esconde es este tornillo que tenemos ahí. Tendríamos que quitar también este agujero, que lo que esconde es un tornillo también de Thor, que nos cogería justo ahí al centro de la puerta. Y ya lo demás, todo serían grapas. Ya sería darle un tirón, y una vez que la tenemos en la calle, sin quitar todavía la chapa esta, porque la chapa esta está rota en este vehículo, pero debemos de quitarla después, con estos 4 tornillos, 4 no 3, por ahí, que los tenemos aquí puestos. Accederíamos por detrás, una vez que despegaríamos la puerta. Lo único que he tenido que hacer ahora prácticamente es quitar el tornillo que llevaba aquí, que es la pieza esta, que es una pieza de Thor, y el cable este. El cable este, ¿cómo podemos quitarlo? Pues como vemos aquí, la funda va metida aquí y el gancho va metido ahí. Pues solamente tenemos que tirar de la funda hacia atrás, sacarla del sitio y ya podremos sacar el gancho. Y el interruptor de las luces, que lo tenemos ahí en el hueco, veis esta chapilla de detrás. Una vez que tenéis descolgado el panel, esa es la posición que trae. Lo desplazamos hacia arriba, lo blanco, veis que tiene ahí el tope, y de esa manera ya podríamos retirar los botones por aquí por dentro. ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues que mira, tenemos por ejemplo muchas chapas partidas. Este coche se ve pues que ha estado en el zoo y ha pasado mucha calentura, porque tenemos estas partes. Esto debería estar pegado en lo que es la cartonera. Espérate que le voy a dar la vuelta a la cartonera. Veis que tengo otra aquí en el asiento. ¿Veis las chapillas que tiene aquí con sus correspondientes grapas? Pues aquí, esta acabo de quitarla también de la puerta. Pero aquí nos está faltando otra, que es la que tenemos aquí. Allí tenemos otra, que es la que tenemos aquí. En fin, más esa parte oscura pertenece a esto, que para poder quitar la cartonera hay que quitar el tapón ese que hay por debajo, para poder acceder al tornillo ese de Thor y poder quitarlo. Todo lo demás ya parece que son grapas. Aquí tenemos otra pieza igual, que esta pieza iría aquí, en la parte de delante de la cartonera. Y bueno, ahora lo que vamos a intentar hacer, aquí también estaba este trozo, que es este trozo, debería de aquí, va aquí metido, y tiene una laña, veis que tiene una ranura como para que encaje ahí. Entonces cuando tú cierras la puerta es casi donde hace toda la fuerza. Vamos a intentar soldarlo en su sitio, pegarlo bien firme aquí, que sería su posición natural, para caer, porque dice que ya tiene que tirar del marco de la puerta porque no puede coger la cartonera, y claro está que no puede porque está totalmente reventada. Entonces vamos a intentar salvarla mientras él busca algo en un desguace, o a lo mejor se le queda bastante bien y ni la busca, pero vamos a intentarlo. Pues en fin, vamos a pasar todo esto a su sitio y vamos a ver cómo pegarlo de alguna manera para que no se desprenda ya tan fácil con el calor. Y las grapas que ahora mismo nos faltan, pero son grapas que podemos conseguir fácilmente en Amazon o en algunos sitios de estos, en algunas plataformas de estas, compradas y lo completamos. O si creéis que, por ejemplo, donde tenemos más fuerza, que es la tiradera aquí en el centro, donde necesitamos más apoyo, como hemos dicho, es aquí, o en las grapas estas que tenemos hasta esta altura. Estas de aquí no se llevan esa fuerza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si aquí tenemos algunas que podemos salvar y trasladarlas adelante porque no tenemos otras, sería lo correcto, porque adelante es donde más fuerza vamos a hacer. Pues bien, vamos a ver cómo ir reparándole estas cosillas. Estas que se nos quedan aquí, si tenéis el mismo caso, pues es tirarle por parejo hacia atrás hasta que salte la grapa. Voy a utilizar las dos manos para intentar salvar la grapa y que no se me rompa. Ya la hemos quitado y hemos conseguido salvar las grapas de las tres. Las tres nos han salido buenas, que eso es bueno, porque luego vamos a tener más fuerza ahí en la puerta. Yo creo que podemos hacer aquí un buen trabajo y recuperarle el panel mismo de la puerta, que pueda seguir usándolo. Para hacerle el apaño y pegarle estas piezas, vamos a coger trocillos de alambre, clips de los folios, grapillas como estas y un soldador de estaño. Le vamos a cambiar esta punta para no dañar esta punta y le metemos un tornillo para que nos transmita el calor del tornillo.
Bien, pues como vamos a pegar este trocillo como hemos dicho, lo presentamos en su sitio, lo encajamos bien en su hueco natural. Y grapas, por ejemplo, en estas medidas que tenemos aquí, yo he puesto 3 porque como tenemos un buen casco, se las vamos a poner arriba, así en puente. Y ahora con nuestro soldador de estaño, cuando ya tenga temperatura, que por lo menos esta parte ya está caliente, esto no sé yo si estará ya bien caliente. Ahora por tocar el de este en la grapa debería de pasar el calor al plástico y hundiéndose la grapa en el plástico. Y la metemos bien en el plástico, que se incrusten bien, y lo aguantamos con el otro para que se enfríe el plástico y aguante ahí ese poco. Intentar hundirlas bastante, porque ahora con bridas vamos a coger y vamos a rellenar todo el material que nos pueda faltar por la parte de arriba. Lo sujetamos ahí un poquito que enfríe. Ya hemos visto que la hemos metido bien para adentro, y vamos a hacer lo mismo pero en este lado de aquí. Como podemos ver, ya con esta grapa, solamente con esa esquina ya tiene cierta fuerza. Vamos a reforzar todo lo que podamos y luego vamos a derretir también bridas por aquí debajo. Pues vamos a meter de este lado ahora. Hacemos como en el otro, e intentamos chuchar por parejo. Pues así voy a reforzarle todo el exterior. He encontrado también unas puntillas algo chiquitillas que vamos a probar también, porque ya lo hemos reforzado todo ese exterior. Mirad qué buena pinta va quedando. Ahora a ver si le puedo poner esta puntilla aquí derretida en refuerzo. No sé si se aprecia bien, pero ya tenemos aquí la puntilla metida, ahí en escuadra, la hemos podido fundir bien también y clavársela. Vamos a hacerle lo mismo en este costado. Pues mirad ya también esta puntilla, como se ha quedado bien incrustada, no se ve bien, pero ahí tenemos la escuadra hecha, más todos los refuerzos que le hemos metido con grapa. Y en este lado también la otra puntilla en escuadra. Fijaros la fuerza que tiene ya eso. Vamos a reforzar todo esto que tenemos allí abajo. Como sabemos que ahí el tope de la puerta está en esta lengüeta, lo vamos a reforzar con plástico derretido con las bridas. La misma brida con el mechero. Derretimos porque el soldador nos cuesta meterlo ahí. Entonces la misma brida, calentamos con el mechero y dejamos que gotee donde queremos. Y de esta manera reforzamos también la zona. Y ahora donde pusimos la grapilla vamos a reforzar pues toda esa zona, dejándola gotear un poquito de plástico y cubrimos las bridas y reforzamos la zona que ya desgastemos un poco. Poner una mascarilla y podéis para estas cosas, no os pase como a mí que me está quitando 5 años de vida. Voy a cambiar de mechero porque este va a explotar. Dice que es en modo automático. Porque estos son como pequeños puntos de soldadura. Estamos insistiendo mucho en esta zona porque es prácticamente donde más fuerza se lleva en el tirón para cerrar la puerta. Así que todo lo que reforcemos aquí no viene más.
Pues yo creo que todo esto se ha quedado bien reforzado y podemos darnos por vencidos por este lado, que se ve muy bien reforzado. Vamos a insistir ahora en las siguientes partes que nos quedan. Nos queda este aquí. Voy a intentar calarle con el soldador toda la raja y derretirle también ahí un poquito de brillo. Bueno, al final a este le hemos podido fundir ahí unas cuantas grapas en ese lateral y en este también. Se lo hemos puenteado. Esto es que está todo muy pasadillo y está gritado, pero fijaros nada más con eso, tiene ya muchísima fuerza. Ahora lo que voy a hacer es igual que hicimos aquí, vamos a coger una brida, le damos con el mechero y que las gotas refuercen toda esta zona y la de dentro también, toda la que tenemos aquí dentro. Fijaros que esto ya se le ve una fuerza tremenda. Pues con todo eso vamos a reforzarlo por dentro también. Pues esta pieza ya la tenemos bien reforzada. Fijaros ya la consistencia que tiene. Y este igual, esto está ya... Vamos a poner también este cachillo de aquí, que todo lo que sea darle refuerzo al panel no viene más. Aquí en vez de poner grapas lo vamos a reforzar solamente con el pegamento de la brida. Pues ya podemos comprobar que lo tenemos bien soldado, que hace muy buen apaño lo que es el plástico de la brida derretido. Hace muy buenas soldaduras y por lo que veo bastante fiables también. Pues ya tenemos todo hecho correspondiente al tema del plástico con la brida. Vamos a liarnos con los soportes que como dijimos muchos estaban despegados. ¿Veis? Cogemos su sombra de donde había estado y lo ponemos en el mismo sitio. Lo que he pensado en poner es este tipo de tornillos que, si podemos comprobar, no sobresalen mucho de una vez que cogen el casco del soporte y de lo que es el panel. Y como no sobresale mucho, aquí por ejemplo no tenemos problema porque tenemos hueco por detrás del altavoz, y en todos estos de abajo tampoco, porque lo que tenemos aquí detrás es el bolsillo donde metemos las cosas. No debe sobresalir mucho. Sobresale muy poquito, sin que nos estorba poco. Pues ya lo tenemos todos los tornillos puestos en la parte que sabemos que no va a sobresalir por debajo, porque tenemos la parte de la guantera de la puerta. Pero el problema lo tenemos en estos que tenemos aquí, por ejemplo en este, que apenas tenemos mucho casco, solamente tenemos el del plástico y el de la carcasilla esta, que tendrá 3 o 4 milímetros, 3 milímetros quizás, y en este de esta punta, que estamos en las mismas. Vamos a intentar roscarlos, ponerle dos a cada pieza, uno aquí y otro allí, y sin llegar a apretarlo de fondo, porque como hemos visto aquí, sobresale solamente la puntilla. A ver si se aprecia. ¿Veis que apenas se aprecia lo que sobresale? Pues entonces aquí vamos a intentar no llevar el tornillo a fondo del todo y así no nos sale por detrás. Mirad cómo ha quedado con los dos tornillos puestos prácticamente a fondo. Aquí aparte metemos un refuerzo de plástico. Pues ya lo tenemos reforzado con plástico, aparte de esos dos tornillos. Eso ya está ahí firme. Ese le hemos echado un pegotillo, los demás con los tornillos. Y este igualmente solo con plástico se ha valido, lo he visto bien firme.
Pues ya así vamos a poner la puerta. Lo primero que vamos a hacer es ponerle el cable. Lo metemos primero, el gancho aquí en su sitio. Una vez que lo tenemos, tiramos la funda y la colamos ahí en su sitio. Y así podemos pegar la puerta. Nos tenemos que encargar de que este gancho y todas sus grapas vayan buscando su sitio. Los mandos de las luces los montaríamos aquí fuera. Bajamos el clic, lo llevamos a su sitio y ya por dentro atornillaríamos sus tornillos, que es ese chiquitín de ahí y otro que tenemos aquí un poquito más arriba que seguramente no podáis ver. Pues eso ya lo tendríamos montado. Pues ya sería coger nuestra puerta. La metemos primero en el pestillo de seguridad. Y ahora tendríamos que ir buscándole el hueco de la grapa. Una vez que la tenemos presentada, golpeamos en la zona de la grapa. Nos aseguramos de que están en su sitio. La orientamos todas y para adentro. Ponemos esta carcasa y una pestaña. Hay que meterla hacia arriba primero y luego empujarla. Y ya nos quedarían dos tornillos, este y este que tenemos por aquí, que es el que hace bastante fuerza ahí. Bueno, ya tenemos nuestra puerta, que podemos tirar de ella sin miedo. Hemos ahorrado que tenga que ir a comprar una. Pues eso ha sido todo sobre el desmontaje y la reparación del panel de puerta de este Mercedes, iba a decir BMW. Si os ha gustado el vídeo y va a ser vídeo de algo, que espero que sí, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.